buenas, en esta oportunidad vamos a hablar de este otro tipo de conteo, otros métodos de conteo que son las combinaciones y las permutaciones. Fíjense bien que en videos anteriores estuvimos viendo principio de multiplicación, principio de la suma. Definíamos que era un factorial, el factorial de un número, que eso lo vamos a necesitar justamente en este tema, cuando estemos hablando concretamente de las permutaciones, ya que el factorial de un número lo podemos asociar con permutaciones lineales. Ahora, ¿qué sería una combinación y una permutación? Fíjense bien que una combinación lo podemos entender de la siguiente forma. Para introducir el concepto de una combinación, lo vamos a hacer con un ejemplo bastante sencillo. Imagínense, yo tengo el conjunto formado por 1, 2, 3 y 4. Yo tengo ese conjunto. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, me dicen cuántos subconjuntos de dos elementos puedo formar de este conjunto que tiene 4 elementos? ¿Cuántos posibles subconjuntos de dos elementos será que podemos formar? Fíjense bien que, por ejemplo, yo puedo tomar el subconjunto formado por el 1 y el 2. No sería un subconjunto de dos elementos. O también podría tomar el subconjunto formado por el 1 y el 3. El subconjunto formado por el 1 y el 4. También el subconjunto formado por el 2 y por el 3. Y subconjunto formado por el 2 y por el 4. De igual manera, subconjunto formado por el 3, por el 4. Hasta el momento llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 subconjuntos. Alguien podría pensar también qué pasaría, por ejemplo, con el subconjunto formado por el 3 y por el 2. ¿Será que es un subconjunto diferente o será que estos conjuntos son iguales? Pues acá fíjense que es una de las características que tiene la combinación, y es que el orden no nos importa, es decir, el orden en el que aparezcan los elementos se considera el mismo. En este caso, el subconjunto 2,3 con el conjunto 3,2 vendría a ser el mismo subconjunto, y por eso es que no hay que contarlo, ¿sí? Porque el orden no nos importa. En este caso, de un conjunto que tiene 4 elementos, si nosotros quisiéramos hacer subconjuntos de 2 elementos, únicamente podemos hacer 6 subconjuntos diferentes. O es, por ejemplo, como cuando uno está en clase y el profesor nos solicita que hagamos grupos de trabajo. Entonces, por ejemplo, si en el grupo está Ana, Pedro y Juan, pues el grupo formado por Ana, Pedro y Juan es el mismo grupo formado por Juan, Pedro o Ana. O equivalentemente es el mismo formado por Pedro, Ana y Juan. Es decir, que no me importa el orden. Siempre estamos hablando del mismo grupo, por poner un ejemplo. Diferente fuera que a cada uno yo le asigne un papel diferente, un papel importante. Por ejemplo, que uno sea el presidente, que otro sea secretario, etcétera. Entonces, si yo le coloco eso, digamos, presidente, secretario y coloquémosle colaborador, entonces ya tener, por ejemplo, Pedro, Ana, Juan, ese ya sería un grupo diferente. Es decir, porque no es lo mismo que Ana sea presidente a que Pedro sea diferente, a que Pedro sea presidente. Es decir, son cosas diferentes. Pero en la combinación, fíjese bien, no me importa el orden.
Más adelante vamos a ver que en las permutaciones sí que me importa. Es decir, que tener Ana, Pedro, Juan y tener Pedro, Ana, Juan, repitiendo nuevamente. Es decir, que teniendo Ana, Pedro y Juan y teniendo Pedro, Ana y Juan son completamente diferentes en el caso de las permutaciones, cuando les asignamos roles específicos. Pero si no especificamos roles o no especificamos características y nada más los vemos como grupos en donde todos los elementos son, decir, no les asignamos una característica particular, tener un grupo formado por Ana, Pedro y Juan es equivalente a tener un grupo formado por Pedro, Ana y Juan, es decir, son los mismos integrantes y por eso no hay que contarlo dos veces. Muy bien, entonces es importante saber cómo calcular el número de combinaciones posibles conociendo una fórmula. Es decir, si tuviésemos una fórmula para calcular el número de combinaciones que podemos hacer, fuera espectacular. Bueno, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Yo tengo el conjunto A formado por los números 1, 2, 3, 4. Ya vimos que el total de elementos que tiene A es 4, ¿no? Total de elementos es igual a 4. Ya vimos que si formamos subconjunto de dos elementos, el total es 6. ¿Sí? Si formamos grupitos de 2, ahora preguntémonos qué pasaría si formamos grupitos de 3. ¿Cuáles grupos serían? Pues el más fácil sería el grupo formado por el 1, por el 2 y por el 3. El otro sería el grupo formado por el 2, por el 3 y por el 4. Ahora pregúntense, ¿será que este ahora pregúntense, ¿será que esos son todos o podremos hacer más? De hecho, podemos tomar el subconjunto formado por 1, por 3 y por 4. Y también el conjunto formado por 2, por 1 y por 4. Y esos serían todos. En total tenemos 4 subconjuntos de 3 elementos, de un conjunto de 4. Ahora, vamos a darle una notación especial a las combinaciones. Y fíjense que para las combinaciones hay diferentes formas de expresarlo. Vamos a llamar con la letra, fíjense bien, con la letra N, vamos a llamar a el total de elementos del determinado conjunto. En este caso, N vale 4. Y vamos a llamar K al total de subconjuntos, es decir, el total de elementos de los subconjuntos, que en este caso que acabamos de hacer valdría 3. Entonces fíjense bien, hay bastantes notaciones. Cuando ustedes vean paréntesis, aparezca esto de esta forma que está acá, esto se lee N combinado con K. ¿Y esto qué significa? Significa que de un total, de un conjunto que posee N elementos, ¿cuántos subconjuntos de K elementos puedo hacer? Eso se lee N combinado con K. En otros libros también pueden encontrar que esto lo puedo escribir como N, C, K. Es decir, esto de igual manera se lee N combinado con K. En algunos libros, se lo comento por si acaso con su docente, con su profesor, no le llaman K, sino que le llaman R. Es decir, que también lo pueden encontrar como N combinado con R, o lo pueden encontrar como NCR, es decir, N combinado R, que es lo mismo.
Otra forma de escribirlo también sería n combinado con k o en su defecto n combinado con r. Son notaciones que se utilizan para representar un mismo objeto. Ahora bien, y entonces la fórmula, ¿cómo se ocuparía? Bien, independientemente de la notación que ocupemos durante estos videos, la notación que vamos a ocupar es esta, que nosotros vamos a llamar n combinado con k. La forma para calcular esto es el factorial de n dividido entre n menos k factorial multiplicado por k factorial. Fíjense bien que esta fórmula que acabamos de anotar ahí sirve para contar cuántos subconjuntos de k elementos se... Fíjense que esta fórmula que acabamos de anotar acá sirve para contar el total de subconjuntos de k elementos que se pueden hacer de un conjunto de n elementos. Probemos qué pasaría con el primer ejemplo que hicimos. En el primer ejemplo que hicimos calculamos 4 combinado con 2. Recuerden, lo que hicimos fue, de un conjunto de 4 elementos nos preguntábamos cuántos subconjuntos de 2 elementos podríamos formar. Según nuestra fórmula, este 4 sería n y el 2 sería k. Por lo tanto, acá quedaría 4 factorial dividido entre 4 menos 2, porque recordemos n vale 4 y k vale 2, factorial multiplicado por 2 factorial. Si simplificamos esto un poco, me quedaría 4 factorial dividido entre 4 menos 2 es 2, es decir, me quedaría 2 factorial multiplicado por 2 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 factoriales 2 por 1 y el otro 2 factoriales 2 por 1. Por lo que esta respuesta, fíjense bien, en el numerador me quedaría 4 por 3 por 2 por 1, que eso es 24. Es decir, me quedaría 24 dividido entre 2 por 1 es 2, 2 por 1 es 2 y 2 por 2, 4. Es decir, 24 entre 4. Y esto nos da de resultado 6. Y si ustedes recordarán, el total de subconjuntos que obtuvimos es de 6. Recordemos, pueden retroceder el vídeo para comprobarlo. Ahora bien, verifiquemos a ver si funciona para este último que acabamos de hacer. Es decir, para el total de subconjuntos de 3 elementos, que si ustedes pueden ver, aquí en la parte de arriba tenemos 4 subconjuntos. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, yo sé que el total de elementos es 4 y quiero hacer grupos de 3, 4 combinado con 3. Esto sería, según la fórmula, 4 factorial dividido entre 4 menos 3 factorial multiplicado por 3 factorial. Simplifiquemos, aquí tenemos 4 factorial dividido entre 4 menos 3, 1 factorial por 3 factorial. 4 factorial, ya se los expliqué en el video anterior, lo pueden calcular como 4, le presionan la tecla Shift y la tecla que está abajo de Shift y ahí les va a aparecer 4 factorial, ahí obtienen que esto es 24 dividido, 1 factorial es 1 y 3 factorial es 6, entonces 24 dividido entre 6 y 24 dividido entre 6 da 4, que son justamente estos 4 subconjuntos que tenemos acá. Es decir, que las combinaciones nos ayudan para calcular el total de subconjuntos que yo puedo formar de un determinado conjunto. ¿Sí? Ahora bien, verifiquemos el siguiente problema. Si se eligen 3 personas
de entre 5 para formar parte de la toma de decisiones, hallemos todos los tríos que se pueden formar. Fíjense bien que este problema lo podemos asociar con lo que estábamos haciendo. Imagínense que el conjunto de personas que tenemos es 5. De esas 5 personas nosotros vamos a extraer 3, o como quien dice, vamos a hacer grupos de 3. Y no me importa el orden, ya que las 3 personas que conformarán un grupo, independientemente de cómo las coloquemos, seguirían siendo del mismo grupo. Por lo tanto, la respuesta a esto, con base a lo que ya hemos estudiado, es bastante sencilla. La respuesta sería, del total de 5 personas que tengo, voy a seleccionar grupos de 3. Es decir, que la respuesta es 5 combinado con 3. Según nuestra fórmula, esto sería el factorial de 5 dividido entre el factorial de 5 menos 3. Repitiendo nuevamente, el factorial de 5 dividido entre el factorial de 5 menos 3 por el factorial de 3. Vaya, resolvamos primeramente el denominador. Aquí tengo 5 factorial. 5 menos 3 es 2, entonces me quedaría 2 factorial por 3 factorial. Esto sería 5 por 4 por 3 factorial. Observe que el 3 factorial no lo sigo expandiendo. Observen que el 3 factorial no lo sigo expandiendo porque me interesa tenerlo así para poderlo cancelar con el 3 factorial del denominador, para que simplemente me quede 5 por 4, que ya sabemos que es 20, dividido entre el factorial de 2, que el factorial de 2 es 2 por 1, es decir, 2. Y 20 entre 2, esto es 10. ¿Qué significa ese 10? Pues significa que de las 5 personas que tenemos, si yo quiero hacer todos los posibles tríos, es decir, todos los posibles grupos de 3 personas, lo puedo hacer de 10 formas diferentes. Para finalizar en este video y continuar con el siguiente, ya que el tema aún no concluye, la calculadora científica que por lo general utilizamos en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, ya traen una opción incorporada para calcular combinaciones. Si usted tiene una calculadora en mano, de las calculadoras Casio FX82MS, abajo de la tecla alfa aparece una tecla que se llama NCR. Si usted la presiona, le aparece una letra C. Por ejemplo, si usted en su calculadora quiere resolver 5 combinado 3, entonces usted lo que tiene que presionar primeramente es el 5, luego la tecla NCR, que le va a aparecer una C, le va a aparecer así en la calculadora, y luego la tecla 3. Exactamente así como está escrito, si usted lo presiona en su calculadora y le presiona la tecla igual, automáticamente la calculadora le va a tirar 10, que es justamente lo que nosotros calculamos a través de la fórmula. Y entonces vamos a terminar este video con ese problema introductorio. Vamos a continuar en el siguiente video explicando otros ejemplos de combinaciones para luego hablar de permutaciones.